Estamos de nuevo en una edición de podcast teológicos. Mi nombre es Tomás de Uñé. Nos volvemos a reencontrar para tratar diversas preguntas, diversas cuestiones que pueden surgir a nuestra fe, diversos interrogantes que se nos vienen muchas veces a la mente y que cuestionan nuestra fe. Y en esto la teología, que está en la frontera de la sociedad, está para responder, está para aclarar esas dudas que en el fondo muchas veces pensamos que son dudas de fe, pero en realidad son problemas de razón, son intrincadas cuestiones que se nos vienen a la cabeza en base de nuestra fe, en base de los datos que muchas veces creemos y que también para creer un poquito mejor tenemos que entender, aunque la fe nunca se va a entender de manera total, de manera acabada, porque termina siendo siempre un dato de revelación. Es decir, Dios en su inmensa riqueza se nos da a conocer, pero es imposible capturar el misterio de su divinidad, es imposible retenerlo, es imposible conceptualizarlo, por lo tanto siempre en una última instancia el misterio queda como misterio de fe. Ahora, la gran pregunta que se nos viene a la mente es: ¿qué pasa con dos conceptos que pueden ser antagónicos y que muchas veces ateos y de diferentes formas y estilos le plantean la pregunta a la religión? Es decir, hablamos de Dios y del sufrimiento. Muchos no creyentes postulan esto como una bandera, como su principal argumento. Y la oración puede rezar de la siguiente manera: si Dios existiera, si Dios estuviese con nosotros, el sufrimiento no debería estar. Y allí es cuando muchos generan una decisión entre los que son creyentes y los que no. Y muchos creyentes comienzan como si fueran un juicio, a defender a Dios frente a este sufrimiento. Y la posibilidad del sufrimiento y la posibilidad de la existencia de Dios, muchas veces, aunque no lo creamos, en un punto número uno, son compatibles. ¿Por qué esto? ¿Es posible que Dios sufra? Viendo o teniendo una concepción estrictamente de Dios como todopoderoso, como felicidad infinita, un Dios esencialmente teórico y muchas veces un Dios a la manera de un doctor de la iglesia que fue Tomás de Aquino, como lo presenta, la posibilidad de sufrimiento en Dios no existe. Ahora, releyendo a Dios y el sufrimiento frente a nuevos pensamientos, frente a nuevas reflexiones en base a la fe, nos damos cuenta de que el sufrimiento en Dios está. Es decir, Dios es inmensamente felicidad infinita, pero también es amor puro. Y acá es donde aparece la cara del sufrimiento. ¿Por qué? Porque amor y sufrimiento son la cara de la misma moneda. Es decir, Dios en su libertad es capaz de dar su amor, es capaz de donarse a sí mismo. El Dios en que creemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo es capaz de darse por completo, pero también espera de nosotros un amor de vuelta. Y llevámoslo a las relaciones humanas. ¿Quién de aquel que ama no espera que lo amen también? ¿Quién de ustedes cuando ama, cuando entrega un regalo, cuando le hace algo bien a otra persona, espera en el fondo un amor de vuelta? Y no por el hecho de haber dado amor, sino por una mera reciprocidad. Ahora, el amor no es mercancía, el amor no es un negocio. El amor es un vínculo y es el sostén de la comunión, es decir, es el vínculo de lo que nos une. Y el fin es la unión, el fin es la comunión. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo amo al otro, pero esa comunión no se puede dar porque el otro no me quiere? Es decir, me entrego totalmente al otro, pero el otro me rechaza. Y es ahí cuando la posibilidad del no amor
encarna también la posibilidad del sufrimiento de Dios. Es decir, Dios, como el eterno amante, ama a todos y busca la común unión entre todos. Pero la posibilidad de la libertad y la posibilidad de que su criatura, es decir, los seres humanos, generemos un rechazo, de que le digamos no a su amor, genera en Dios un sufrimiento. Es decir, que la tesis contra la no existencia de Dios, es decir, de que si Dios existiese no debería haber sufrimiento, ha quedado inválida dentro de la fe cristiana. No tiene fundamentos. ¿Por qué? Porque en nuestra fe cristiana nosotros creemos que Dios ha venido a nuestro encuentro, ha dejado todo su amor en Jesús de Nazaret y ha encontrado un rechazo. Y ha encontrado el rechazo en el sufrimiento de la cruz, en la lejanía y en la absoluta soledad de haber dado todo, de haber dejado todo por nosotros y de no haber conseguido esa comunión, en el fracaso absoluto. La cruz simboliza en Dios el sufrimiento del amante que da un amor que no es correspondido. Entonces ahí aparece la gran película esta que protagoniza a Jim Carrey, que es todopoderoso. Si han tenido la oportunidad de verla, en la primera edición de la película, el protagonista principal se embarca con poderes, entre comillas, de Dios, del Todopoderoso, a hacer lo que quiere. Ahora, hay algo que no puede hacer, que es recuperar el amor de su pareja. Entonces en un momento se acerca a Morgan Freeman, que representa a Dios, y le pregunta: ¿cómo puedo hacer para que ella vuelva? ¿Cómo puedo hacer para que ella me quiera de nuevo? Y Dios le responde: ¿qué problema? Eso es lo que también a mí me pasa. Pero en el fondo, esa moraleja nos está enseñando que la posibilidad del amor también embarca la posibilidad de la libertad. Es decir, el que ama no tiende a poseer, no tiende a hacer un objeto al otro. Y cuando es rechazado, se retrae. Se retrae en un sufrimiento que muchas veces, en el sufrimiento de Dios, no es un sufrimiento pasivo, sino es un sufrimiento activo. Dios sufre, pero sufre por el rechazo, pero sufre por haberse arriesgado a darnos nuestra libertad. Y la libertad es un arriesgarse, porque es el arriesgarse del amor. Cuando alguien ama, deja en libertad al otro, deja que el otro sea libre, aún así no lo ame. Entonces, ¿es posible en Dios el sufrimiento? Sí, es posible. Es posible porque es el eterno amante.